Misericordia Senda de Paz, es un gusto volver a entrar a sus hogares. Y los saludamos desde el estudio central de Misericordia Senda de Paz, aquí en Tepatitlán, Jalisco, México. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante. Es algo inherente al ser humano. Es el trabajo humano. Y para eso hemos invitado a Ricardo Gutiérrez, el cual es profesor del Instituto Bíblico Católico del Señor de la Misericordia. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ustedes por seguirnos aquí en este bonito programa de Misericordia Senda de Paz. Bueno, pues para iniciar es el trabajo humano. Recordamos una de las primeras frases del libro del Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que tienen que cultivar y cuidar la tierra. ¿Esto va relacionado con el trabajo? Desde luego que sí, Héctor, y creo que ahí hay una explicación que creo yo que el programa y todos los que nos siguen en todas las plataformas en las que pueda llegar esta imagen, pudiéramos nosotros llegar a entender a cabalidad lo que es precisamente esta palabra de Dios en el Génesis. ¿A qué voy? Precisamente pensamos que el trabajo es una maldición. Sí. Creemos que es una maldición. Tengo que trabajar. Incluso muchos han llegado a pensar y han llegado a decir, basándose en este pasaje del Génesis, que Dios nos castigó por la desobediencia de nuestros primeros padres. ¿No es así? Sí, es lo que todo el mundo cree. Pensamos que así es. Pero ¿saben qué? Creo que aquí tenemos que ser muy precisos en la lectura de la Sagrada Escritura. Primero, Dios no maldice al hombre con el trabajo. Punto número 1. Sí. ¿Estamos de acuerdo, Héctor? Claro, por supuesto. Dios no maldice al hombre con el trabajo. Al contrario, Dios le pide que trabaje, porque el mismo Dios trabaja. Desde el principio Dios hace su trabajo en la creación y vemos precisamente en esa sucesión de días que están marcados precisamente en esta lectura del libro del Génesis, que Dios va trabajando y que después descansa. Ese es el trabajo de Dios. Le pide Dios al hombre que trabaje porque es imagen y semejanza de Él. Claro. De tal manera que el trabajo también está, digamos, en el corazón de la divinidad. Bueno, entonces, ¿de dónde viene esta, digamos, esta confusión? Vamos a ponerlo en ese contexto. ¿O qué te gustaría acomodarle ahí en esta primera parte de el trabajo es una maldición o de qué se trataría? ¿Cómo te gustaría que lo manejáramos? Mucha gente piensa que el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Exactamente. Hay esas frases tan populares y tan muy sencillas de que exactamente lo que tú acabas de decir, te tienen que pagar para que trabajes, entonces eso no está muy bien. No, aquí hay que precisar muy bien el dato. ¿Y qué es lo que tenemos que precisar? Es muy sencillo, ahí les va. Primero, lo primero que habíamos dicho al principio, Dios no castiga al hombre con el trabajo, no, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y dónde está probablemente la confusión? La confusión es esta. Dios le da la bendición al hombre de que trabaje, de que continúe su obra creadora. Claro. Eso es lo que debemos de entender. Ustedes que son hechura de mí, yo, su Dios, ustedes también trabajen, ustedes también manifiesten su impronta, su actividad en la naturaleza. Esa es la frase que tú decías hace un momento, cultivar y custodiar la tierra. Entonces, ¿por qué entendemos mal esta frase? El problema viene aquí. Después de que nuestros primeros padres cometen esa desobediencia, entonces, ojo, aquí está la aclaración, entonces el trabajo se hace arduo y fatigoso. Uh-huh. ¿De acuerdo? Después del pecado. Después del pecado. Es decir, el trabajo se hace pesado, el trabajo se hace arduo,
por la desobediencia, por el primer pecado de nuestros primeros padres. Bueno, No es porque Dios dice, van a trabajar y ganarse. A ver, creo que ahí hay que hacer una pequeña distinción de las cosas. muy claro, el trabajo no es un castigo de Dios. El trabajo que antes de pecar era algo placentero para el hombre y para la mujer, posteriormente al pecado se vuelve afanoso. ¿Sí? Se vuelve duro. Duro, Sí. pesado, Y no porque Dios lo haya dicho, sino por la desobediencia de los primeros. por la propia elección Tan sencillo como eso. Así de Adán y de Eva. Así es. Creo que tenemos un ejemplo ya con Jesús de que Jesús mismo trabaja con sus manos, siendo verdadero Dios y siendo verdadero hombre, trabaja con sus propias manos. Así es, el trabajo es tan, digamos, tan divino y tan humano a la vez que precisamente en Cristo nuestro Señor lo vemos más que encarnado. Hay que trabajar, hay que ganarse también el sustento diario y también hay que seguir digamos, cultivando y custodiando la tierra que Dios nos da. Pero eso también lleva a una satisfacción del hombre. Cumplo con mi deber de trabajar para poder así ser muy bien, podría decir que entre comillas, pero no, ser libre para poder sostener a mi familia, para poder tener lo que yo quiero poseer, como sería una propiedad cualquiera. Y además, el trabajo a la larga hace un bien a los demás, no en corto y a la larga hace un bien a los demás, porque entonces estás creando bienes o servicios que benefician a la comunidad donde vives. Sí, lo que acabas de decir, Héctor, es algo muy interesante. Son cosas que lamentablemente por una cultura, y no sé si se me permita decir en este momento así, por una cultura muy anglosajona, mucho de Estados Unidos, vemos que el trabajo lo dejamos así como que muy encasillado, nada, única y exclusivamente para ganar dinero. Voy a hacer un negocio, voy a emprender, voy a abrir una empresa para ganar dinero. Lo que tú acabas de decir es esto. ¿Cuál es la función del trabajo? ¿Cuál es la función de abrir un negocio? Y lamentablemente esta mentalidad, lo tengo que decir y remarcarlo, esta mentalidad de hago un negocio para ganar dinero. ¿Sabe qué? Usted anda mal. No es así el asunto. Bueno, entonces ¿de qué se trata? Entonces no voy a hacer yo un negocio para ganar dinero. Espéreme tantito. El ganar dinero es consecuencia de una situación que se nos olvida. Y es la función social de ese negocio. La función social de ese trabajo que usted va a realizar. ¿Cuál es la función social de alguien que prepara galletas? Que alguien consuma esas galletas y se alimente de las galletas. Sencillo. Alguien que dice, ¿sabes qué? Vamos a abrir un negocio de transporte de personal. Dice, vamos a abrir unos camiones foráneos, a dar servicio de una población a otra. Esa es la función social. Sí, así es. La de transportar a las personas. Si usted lo hace muy bien, usted va a ganar dinero. Esas son las consecuencias de su labor social. Y lo que tú comentabas hace un momento es precisamente esto, de que se nos está llenando la cabeza con este humo tan sutil de decir, voy a trabajar para ganar mucho dinero. Creo que no va por ahí el asunto. Porque estamos desvirtuando la función, digamos, de dignidad humana que trae el trabajo. Eso es ahí donde tenemos que ser muy precavidos. Y sobre todo estas nuevas generaciones, a estos jóvenes que entran a las universidades y que quieren tener una carrera universitaria, una licenciatura, etcétera, y piensan, exactamente, ¿para qué? Para ganar dinero. Para ganar dinero y salir del hoyo donde me encontraba. Así es. En ese sentido, probablemente esa expresión está, digamos, un tanto justificada, porque se trata de que tú te crezcas. Exactamente. Crecer, ¿no? Pero que esa persona, ese joven, ese empresario, única y exclusivamente esté pensando en el dinero, creo que ahí no hay cosa buena, porque entonces va a tratar muy mal a su gente.
Claro. Va a hacer que sus trabajadores probablemente, como en el siglo XIX, trabajaban con condiciones infrahumanas. Hablando del siglo XIX, nuestra iglesia, a través de un papa, León XIII, escribe una encíclica basada precisamente en esa evolución del trabajo que se dio en ese siglo XIX. ¿Nos puedes decir cuál es esa encíclica y si todavía tiene actualidad? De la encíclica de la que estás haciendo mención, Héctor, es muy sencilla. Esta encíclica lleva el nombre en latín, porque así se bautizan los documentos de iglesia, se ponen unas palabras en latín. Uh-huh. En este caso, en este documento, estamos hablando del documento que se llama Rerum Novarum, que significa ya, con la traducción, las cosas nuevas. Y fue precisamente en el siglo XIX, porque la iglesia en ese tiempo observó precisamente estas cosas nuevas que estaban pasando uh-huh. en las sociedades entonces. Hay que recordarle a nuestro auditorio que es precisamente en este siglo XIX cuando se dan unas transformaciones bastante fuertes, muy radicales, como por ejemplo, así muy tajantemente, este cambio de formas de ser del humano y sobre todo del trabajo, con la famosa revolución industrial. ¿Qué significó eso? De algo tan sencillo, de tener muchísima gente trabajando para un negocio, llegan las máquinas de vapor, la industrialización, uh-huh. y entonces habría que recortar gente, porque las máquinas ya lo están haciendo prácticamente todo. Pero no es únicamente el resultado era que los obreros en ese entonces, estamos hablando de mediados del siglo XIX, sí. Concretamente, digamos, en la Europa de ese tiempo y parte en los Estados Unidos, la gente, los trabajadores, hay documentos que dicen así textualmente dicen, que los obreros no veían a sus hijos a la luz del sol. Esto porque entraban a trabajar muy temprano, 4, 5 de la mañana, y no regresaban hasta después de la puesta de sol. Y eso, digámoslo así, todos los días de la semana. Es decir, no había descanso. Tampoco había descanso. No había descanso, desde luego. Entonces, esa circunstancia de esas personas, de esos obreros, en Europa y en los Estados Unidos, llevó precisamente a serias manifestaciones obreras. Entre ellas, hay que decirlo, los famosos movimientos obreros en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. 5 años después de esas manifestaciones en los Estados Unidos, aparece este documento firmado por el Santo Padre León XIII. León XIII escribió este documento que se llama Rerum Novarum para darle respuesta a aquello que se estaba viviendo, esa situación de trabajo, esa situación de los obreros, y darle respuesta precisamente a esto que estamos comentando el día de hoy, a lo que nosotros ya ahora lo ubicamos como doctrina social de la Iglesia. Es así como formalmente comienza la doctrina social de la Iglesia, con ese documento. No significa que antes la Iglesia no tuviera nada que decir. Sí, hay documentos en los que la misma Iglesia propugna porque la gente tenga mejores condiciones de vida, atendiendo a esta circunstancia tan especial como lo es la dignidad de la persona. Uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Así es. Te voy a dar un pequeño dato. Imagínate tú en esa época del siglo XIX en la que las personas pues prácticamente no tienen descanso, no tienen un momento para convivir con su familia. Y esto es muy importante. Y me quiero detener en este momento porque probablemente se pueda malinterpretar que la Iglesia en ese tiempo no tenía nada que decir, o que la doctrina social de la Iglesia era únicamente hablar muy veladamente de algunas cosas que no rayaran en socialismo o en comunismo. Hay que precisar este dato histórico. En ese momento hay vamos a decirlo así, dos formas de ver el trabajo: el capitalista, sí, y el socialista.
Por un lado, el capitalista le tira al billete. Así es. Y el socialista trata de que todos se reúnan en comunidad y que el trabajo se reparta entre todos. Es lo que nosotros conocemos como el comunismo. El comunismo. El socialismo. Y hay que decirlo claramente. La Iglesia desde ese momento puso la voz de alerta. Por eso ese documento se le puede llamar un documento muy profético. El Papa León XIII, estamos hablando de 1891, ya desde ese momento estaba avisorando, ya estaba viendo más adelante lo que pudiera suceder en otras circunstancias, pero con esa base del trabajo mal interpretado. No sé si me voy a entender. Claro que sí, porque anteriormente, pues, casi todo el mundo se dedicaba a la agricultura, al campo, y en cada casa se hacían la ropa, se hacía los panes, se hacía todo lo que era para la subsistencia. Llega esta revolución industrial y empieza a cambiar todo, y velozmente. Entonces, creo importante que nuestro auditorio sepa que pues el trabajo, tal y como lo conocemos actualmente en las empresas, pues no era igual que hace más de 100 años, que las condiciones de trabajo eran, como tú lo decías, infrahumanas. Y entonces la Iglesia habla y expresa cómo tiene que dar y da lineamientos para poder ver que lo primero que se tiene que respetar es la dignidad humana. Desde luego. Y si ese trabajo en el que usted se está desarrollando no le responde a su dignidad humana, lo podemos decir de esta manera, Héctor: usted no está trabajando. A usted lo están explotando. Si se están aprovechando de su trabajo. ¿Cuándo un trabajo es bueno y cuándo un trabajo es malo? A ver, te voy a poner un ejemplo, Héctor. Así, hipotéticamente, el muchachito adolescente le dice a su mamá: mamá, ya me voy a trabajar, y la señora, la mamá, le da la bendición a su hijo porque ya se va a trabajar. A ver, pero yo te hago la pregunta, Héctor: ¿ese muchacho está trabajando realmente, vamos a decirlo así con voz fuerte, está trabajando en el secuestro, en el narcotráfico, o una chica que se dedique a la prostitución? ¿Están trabajando? ¿Es trabajo eso? Obvio que no. Obvio que no. Obvio que no, porque están pisoteando su propia dignidad y la dignidad de otros. Entonces, un trabajo es a lo que yo creo que a lo que conlleva es al bien común, no a la perdición común de los demás. Para empezar, ese bien común inicia en tu propia dignidad humana. Es decir, si tu trabajo no te hace a ti ser mejor persona, no estás trabajando. Probablemente un burrito de carga, una mula de carga, y bueno, incluso hay que decirlo, ellos no trabajan porque no tienen conciencia del trabajo. El ser humano sí lo tiene. El ser humano tiene conciencia de estar trabajando, de hacer algo que transforme su propia vida y la vida de los demás. Por eso no podemos decir que ese tipo de trabajo sea trabajo. Ah, pero es que ganan muy bien, ganan buen varo, dicen. Entonces, ¿el trabajo es dinero? No. ¿Cómo lo podemos decir así? Pues, en ese caso está mal direccionado o deformado. Podemos decir que ese trabajo no es trabajo porque, como decía hace un rato, está pisoteando su propia dignidad y la dignidad de la comunidad en la que está realizando esas labores. Para quienes nos siguen en este momento, y agradecemos de nueva cuenta este tema, les voy a decir prácticamente las 3 cosas que en su tiempo los obreros pedían en el siglo XIX. Pedían 8 horas de trabajo, nada más, 8 horas. 8 horas de descanso de dormir, y 8 horas, las otras 8 horas para que sean las 24 horas del día. La otra repartición de estas 8 horas eran para la convivencia y el propio desarrollo personal. Te pregunto, ¿lo lograron? Pues a lo mejor ellos en un principio no, pero a la larga se ha visto que sí. Ahora sí lo Ahora sí. sí. Y gracias a las manifestaciones que tuvieron los obreros,
como ya mencionabas, en Chicago y también aquí en México, el famoso, ¿cómo se le puede decir? Las manifestaciones de Río Blanco en Veracruz. Es correcto, los mineros. Sí. Los mineros, los textileros, no, sí, bueno, en todas partes ya estaban esas ideas, y es que son ideas que te pegan a tu dignidad humana. Claro. Es que una persona se puede decir, yo no quiero trabajar, ¿sabes qué? Eres una persona a medio hacer. No sé si se puede decir eso. Sí. Digo, es que alguien que no quiere trabajar, pues no se está realizando como ser humano. Como ser humano, así de Tan sencillo fácil. como eso, ¿no? Bueno, decías que es lo primero que pedían. ¿Cuál era lo segundo y lo tercero? Estas tres cosas, O sea, estas tres condiciones. 8 horas de trabajo, Sí. 8 horas de dormir y 8 horas de convivencia y de también preparación. y para ellos mismos. Vamos a decir que ese pliego petitorio, vamos a decirlo de esa manera, se logró, porque ahora, digamos, ya no son las condiciones de trabajo de antes. ¿Y el descanso dominical dónde entran esas peticiones? No, bueno, no sé. O eso ya vino después. Sí, no, ya eso es otra circunstancia posterior, y hay que decirlo, ese descanso dominical, y hay que ponerle nombre y apellido. El descanso dominical viene de nuestra religión católica, precisamente fundada ahí en ese libro del Génesis. Y después 7 días. El séptimo día Dios descansó. Dios descansa. Es que el descanso también es parte del trabajo. Te voy a hacer una pregunta. ¿El ser humano trabaja para vivir o vive para trabajar? El ser humano debe trabajar para vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces es una forma de esclavitud que tú te impones o te imponen cuando solamente trabajas, vives para puro trabajar, puro trabajar, puro trabajar. Entonces ahí mismo te estás o lastimando a ti mismo en tu dignidad. Así es. O te están lastimando. Y esa sería una nueva forma de esclavitud. No, y la esclavitud incluso hasta se la puede imponer uno mismo. Es que tengo que trabajar, es que tengo que trabajar. Y no le das tiempo a tus hijos, no le das tiempo a tu pareja, a tus papás. El Papa Francisco hace poco, en una de sus intervenciones en la Plaza de San Pedro, precisamente con la ocasión de la fiesta de los papás de María Santísima, Joaquín y Ana, los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo, dijo esto: es un pecado mortal no visitar a los viejitos. A los viejitos quiere decir a los abuelos. ¿Cuántos de nosotros, por estar en el trabajo, esto que tú acabas de decir tan atinadamente, de que vives para trabajar, sabes que no estás viviendo, estás casi prácticamente muerto en vida? Y el Papa decía precisamente eso, de ser más equilibrados entre el trabajo y la familia. Es una conciliación que está muy difícil de lograr en estos tiempos tan acelerados, tan tecnologizados, y pues como que dejamos con esa famosa frase de también el Papa Francisco, la cultura del descarte. Si no me funciona, lo hago a un lado. Y entonces sí, lo que nos llama la atención, y espero que se queden con esa idea también ustedes en casa, cómo balancear tu vida laboral y tu vida familiar. Tiene que haber un balance entre estas dos esferas. No le quites cosas al trabajo para que después no te vaya mal, pero tampoco dejes de asistir a tu familia. Es esto, muy bien dicho, Héctor. Uno trabaja para vivir y no al revés, porque entonces sí se esclaviza uno. Bueno, ya hemos tocado varios puntos que nuestra Iglesia, a través de la doctrina social, nos dice acerca del trabajo. Ahora, con toda esta forma de migración de personas que quieren ir de un lado a otro, sobre todo hacia el norte, como decimos comúnmente, o formas de trabajo para la mujer en este mundo globalizado, ¿qué nos dice la Iglesia acerca de esto? Hay mucho que revisar en ese sentido. Lo primero que hay que hacer es esto. El asunto del trabajo de las mujeres o el trabajo
digamos, desproporcionado de una empresa, por una parte. El otro tema es el de las personas que tienen que salir de su lugar de origen o donde tienen a su familia, tienen que mirar a otros lugares, a buscar mejores oportunidades. Lo que la Iglesia dice en este sentido es que no es malo, definitivamente no es malo, al contrario, es muy bueno que la mujer trabaje, es bueno que la mujer trabaje, pero hay que tomar muy en cuenta que a veces algunas mujeres con otras pretensiones, vamos a llamarlo así, el trabajo femenino, y no únicamente el trabajo femenino, también hay que ver el asunto, otras esferas, por ejemplo, el trabajo infantil. Imagínate, es una realidad. Sí. Es una realidad que duele. ¿Por qué la mujer tiene que trabajar y dejar a sus hijos o descuidar un tanto a sus hijos? O los mismos niños, hijos de su familia, tienen que trabajar. Aquellas personas que se tienen que salir de un lugar a otro. De base hay que tener en cuenta una circunstancia que la misma doctrina social de la Iglesia nos invita a reflexionar: la justicia. Un desarrollo armónico incluye la justicia, y la justicia significa que haya condiciones en esa localidad para que las personas trabajen ahí, generar empleos, que el mismo gobierno, que las mismas organizaciones sociales promuevan inversiones, atraigan lo más que se pueda. Eso es lo que faltaría agregarle, es decir, entender sí, el desarrollo de los pueblos, pero también tomar muy en cuenta el asunto de la justicia social. Justicia social a la mujer, justicia social a los niños. Pues mira, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Este tema es muy interesante. Hay que trabajarlo, sí, porque hasta San Pablo lo dejó por escrito: el que no trabaja, que no coma. Así de sencillo y de directo. Y yo te quisiera comprometer aquí delante de nuestro auditorio para que en una próxima ocasión continuemos hablando sobre lo que es la función del trabajo y todo lo que por más de 100 años nuestra Iglesia nos ha hablado a través de la doctrina social de la Iglesia. ¿Te parece? Con muchísimo gusto. Claro que este asunto de la doctrina social de la Iglesia es esa parte de nuestra formación católica que nos falta también por ponerle un poquito más de cultivo. Con mucho gusto, y si Dios nos lo permite, aquí estaremos. Pues muchas gracias. Les agradezco su atención a este programa, y si Dios y usted nos los permite, nos veremos en una próxima ocasión.